Nadie sabe exactamente a qué hora llegó el perro al parque. Algunos vecinos dijeron haberlo visto al amanecer, inmóvil junto a la fuente, con el hocico apoyado sobre el concreto frío como si el mundo entero hubiera dejado de importarle. Otros juraron que llevaba ahí desde la noche anterior, tiritando bajo la llovizna que cayó sin permiso sobre la ciudad de Medellín ese martes de marzo. Lo que sí es seguro, lo que ningún testigo pudo negar, es que cientos de personas pasaron frente a él ese día. Cientos de pares de ojos lo vieron, y ninguno se detuvo. El Parque Simón Bolívar de ese barrio no era un lugar pequeño ni despoblado. Era uno de esos espacios urbanos que respiran con la ciudad, que absorben el ruido de los buses, el aroma del café de los carritos ambulantes y las risas de los niños que corren sin saber todavía que el tiempo se acaba. Era un parque vivo, y en medio de toda esa vida había un ser que se estaba apagando lentamente, como una vela a la que nadie le presta atención hasta que ya no queda nada. El perro era de tamaño mediano, de esos que no pertenecen a ninguna raza reconocible, porque pertenecen a todas al mismo tiempo. Tenía el pelaje color tierra mojada, sucio y apelmazado en varios sectores, con zonas donde el pelo había desaparecido por completo, dejando expuesta una piel enrojecida, irritada, que gritaba en silencio lo que el animal no podía decir con palabras. Sus ojos, de un marrón oscuro casi negro, tenían esa expresión que los veterinarios llaman la mirada de abandono, una mezcla de resignación, de dolor contenido y de una esperanza tan pequeña que casi ya no existe. Y a quienes pasaban cerca de él lo hacían acelerando el paso. Algunos lo miraban con asco, otros con lástima, pero con una lástima cómoda, de la que no exige nada, de la que se diluye en cuanto uno dobla la esquina y encuentra algo más interesante en la pantalla del teléfono. Fue a las 2:43 de la tarde cuando llegó Andrés. Andrés Cárdenas tenía 28 años y trabajaba como mensajero para una empresa de paquetería. Llevaba puesta su chaqueta naranja fosforescente, la que odiaba porque le hacía sudar en verano, y no abrigaba nada en invierno, y cargaba en la mano una bolsa de papel con el almuerzo que aún no había podido comer. Un arroz con pollo envuelto en papel aluminio que ya debía estar frío. Andrés cruzaba el parque porque era el camino más corto entre la calle 15 y la avenida principal, y el tiempo, en su trabajo, siempre era una deuda que nunca terminaba de pagarse. Andrés iba mirando el teléfono. Andrés iba pensando en la entrega que se le había retrasado, en el descuento que le harían si llegaba tarde otra vez, en la pelea que había tenido esa mañana con su arrendadora por el retraso del alquiler. Andrés iba, como casi todos, dentro de su propio mundo, con las paredes de ese mundo tan altas que afuera apenas entraba un poco de luz. Y entonces lo vio. No fue un golpe dramático, no fue un momento de revelación cinematográfica con música de fondo. Fue algo mucho más simple y por eso mismo mucho más poderoso. Andrés vio al perro y el perro lo miró. Solo eso. Una fracción de segundo en la que dos criaturas del mismo planeta se reconocieron a través del ruido del mundo. Andrés guardó el teléfono en el bolsillo. Se acercó despacio, como uno se acerca a algo que podría romperse si uno no mide bien la fuerza de sus pasos. El perro no se movió, no gruñó, tampoco agitó la cola con esa alegría desesperada que tienen algunos animales incluso en el peor de sus momentos. Simplemente existió, ahí, sobre el concreto, dejando que Andrés se acercara como quien acepta que ya no tiene energía para tener miedo. Andrés se agachó, y fue en ese momento cuando sus rodillas tocaron el suelo sucio del parque y su rostro quedó a la altura del hocico del animal, cuando Andrés entendió que algo estaba muy mal. El olor era el primero en hablar, una mezcla de infección, de humedad antigua,
de algo que en medicina veterinaria se conoce como olor séptico, el olor que produce un cuerpo cuando sus defensas han estado combatiendo durante demasiado tiempo y ya comienzan a perder la batalla. Las zonas sin pelo en la piel del perro no eran simples raspaduras, eran lesiones abiertas, algunas con costras gruesas de un color oscuro, otras con signos evidentes de infección secundaria. Los ojos tenían legaña acumulada en las comisuras, las patas hinchadas. Andrés no era veterinario. Andrés no había estudiado biología ni ciencias de la salud, pero Andrés había crecido con perros en su casa, en un pueblo del Huila donde los animales no eran mascotas, sino compañeros de vida, y había aprendido desde niño a leer su lenguaje, con una sensibilidad que ninguna universidad podía enseñar del todo. Y lo que ese lenguaje le decía en ese momento era urgente y claro: este perro no llegará al amanecer si nadie hace algo ahora. Andrés miró a su alrededor. El parque seguía siendo el parque, bullicioso, indiferente, hermoso en su crueldad cotidiana. Nadie lo miraba, nadie se detenía. Sacó el teléfono de nuevo, pero esta vez no para revisar mensajes de trabajo, esta vez para buscar el número de la clínica veterinaria más cercana. Y mientras marcaba, sin saber todavía lo que esa llamada iba a desencadenar, Andrés Cárdenas tomó la primera de una serie de decisiones que cambiarían para siempre la historia de dos vidas. La voz que contestó al otro lado del teléfono era la de una mujer joven, con un tono profesional pero cansado, el tono de alguien que lleva muchas horas de turno y todavía le quedan muchas más por delante. Andrés le describió lo que veía con la torpeza honesta de quien no conoce los términos técnicos, pero sí conoce la urgencia. Le habló de las llagas, del olor, de los ojos cerrados a medias, de la forma en que el perro respiraba, lenta y superficial, como si cada bocanada de aire fuera un esfuerzo que había que negociar con el propio cuerpo. La mujer escuchó en silencio y luego dijo algo que Andrés no esperaba, que ellos no hacían recogidas a domicilio, que si el animal estaba en la calle era responsabilidad del centro de zoonosis municipal y que el número de ese centro era el 442018. Andrés repitió el número en voz alta mientras lo anotaba en la palma de su mano con el bolígrafo que siempre cargaba en el bolsillo de la chaqueta naranja. Luego colgó y marcó el nuevo número. Nadie contestó. Andrés esperó. Contó mentalmente hasta 20, como hacía cuando era niño, y necesitaba calmarse antes de decir algo que podía salir mal. Volvió a marcar. Nadie contestó. Marcó una tercera vez y esta vez sí atendieron, pero solo para informarle que el servicio de recogida de animales en situación de calle tenía una lista de espera de 48 a 72 horas, que dejara sus datos y que alguien lo contactaría a la brevedad. Andrés dejó sus datos. Luego miró al perro. Luego miró el reloj en la pantalla del teléfono. Luego hizo un cálculo rápido y silencioso, que no necesitó de números para llegar a su conclusión. 72 horas era demasiado tiempo. Era, con toda probabilidad, más tiempo del que ese animal tenía. Fue en ese instante cuando Andrés Cárdenas tomó la segunda decisión del día, una decisión que, vista desde afuera, podría parecer impulsiva, pero que, vista desde adentro, desde ese lugar donde uno guarda las cosas que realmente importan, era la única decisión posible para alguien como Andrés. Andrés llamó a su jefe. La conversación fue corta y no fue agradable. Andrés explicó la situación con la misma honestidad directa que había usado con la veterinaria, y su jefe le respondió con la misma lógica fría que gobierna a quien administra tiempos y rutas y márgenes de ganancia, que tenía 2 entregas pendientes, que si no las completaba antes de las 5 de la tarde habría consecuencias,
que un perro de la calle no era razón suficiente para abandonar el trabajo. Andrés escuchó todo. Luego dijo que lo entendía. Luego dijo que de todas formas no podía irse. Y luego colgó, sabiendo que acababa de poner en riesgo el trabajo que pagaba el arriendo, que su arrendadora ya le estaba cobrando con impaciencia. Andrés se quitó la chaqueta naranja, la dobló con cuidado, con ese cuidado instintivo que uno tiene con las cosas que sabe que va a necesitar, y la colocó sobre el suelo junto al perro. Luego fue hasta el carrito de café que había visto al entrar al parque y le pidió al vendedor, un señor de unos 50 años con bigote canoso y delantal azul, si tenía agua. El señor le preguntó si quería un vaso. Andrés le explicó para qué era. El señor lo miró un momento, luego giró hacia su carrito sin decir nada y sacó una botella de plástico de medio litro, de las que guardaba para él mismo durante el turno, y se la entregó sin cobrarle nada. Ese gesto pequeño, ese silencio generoso de un extraño, fue la primera señal de que Andrés no estaba tan solo como creía. Andrés volvió junto al perro y vertió un poco de agua en el cuenco de su propia mano, ofreciéndosela al animal con una paciencia que el tiempo no podía apresurar. El perro tardó casi un minuto en reaccionar, pero luego, con un movimiento lento y trabajoso, levantó el hocico y bebió. Ese acto mínimo de confiar en una mano desconocida, fue suficiente para que algo en el pecho de Andrés se asentara con la firmeza de una decisión ya tomada sin posibilidad de marcha atrás. Lo que Andrés no sabía en ese momento, lo que ninguno de los transeúntes que lo miraban con curiosidad desde la distancia podía imaginar, es que el estado del perro tenía un nombre clínico preciso. Lo que Andrés estaba viendo era una combinación de sarna sarcóptica severa y una infección bacteriana secundaria, posiblemente agravada por desnutrición crónica. La sarna sarcóptica es causada por un ácaro microscópico llamado Sarcoptes scabiei, un parásito que perfora la piel del animal para depositar sus huevos en los túneles que excava bajo la dermis. El ciclo de vida completo del parásito dura entre 17 y 21 días, y durante ese tiempo el huésped experimenta un picor tan intenso, tan profundo e implacable, que muchos animales se rascan hasta herirse de gravedad. Con el tiempo, las heridas abiertas se infectan. El sistema inmunológico colapsa bajo el doble peso del parásito y la bacteria, y el animal entra en un estado de debilitamiento progresivo que sin intervención médica termina de una sola manera. Lo que Andrés veía no era suciedad, era una batalla que el perro había estado librando solo, en silencio, durante semanas. Andrés no sabía nada de ácaros ni de ciclos parasitarios, pero Andrés sí sabía reconocer a alguien que lleva demasiado tiempo peleando sin ayuda. Lo sabía porque él mismo había tenido sus propias versiones de esa guerra, más pequeñas, más invisibles, pero igualmente agotadoras. Y quizás fue eso, esa memoria del cuerpo que reconoce el cansancio ajeno porque ha conocido el propio, lo que hizo que Andrés no se fuera. Pasó otra media hora. El sol comenzó a bajar sobre los edificios del oeste y la sombra del parque se estiró como una manta sobre el concreto. Andrés había investigado en su teléfono y encontrado el nombre y la dirección de una clínica veterinaria a 12 cuadras de allí, que sí atendía emergencias y que sí aceptaba animales callejeros, aunque con restricciones de pago que Andrés aún no sabía cómo iba a resolver. Pero ese era un problema del futuro. El problema del presente era más inmediato y más físico. ¿Cómo transportar a un animal herido, asustado y debilitado 12 cuadras a través de una ciudad que no se había detenido ni un segundo a mirar? Andrés dobló las mangas de su camisa, miró al perro, el perro lo miró, y Andrés Cárdenas, con las manos vacías y el corazón lleno de una determinación que no tiene nombre en ningún idioma,
pero que todos los seres humanos reconocen cuando la ven, se preparó para cargar con algo que el mundo había decidido dejar atrás. Cargar a un perro herido no es como cargar una caja o una maleta. No hay asas, no hay forma predecible, no hay manera de distribuir el peso con la geometría ordenada de los objetos inanimados. Un perro herido es un ser vivo que duele, que tiene zonas que no se pueden tocar sin provocar una reacción de pánico o de dolor, que puede morder no por agresividad sino por miedo, porque el miedo y el dolor, cuando se juntan durante demasiado tiempo, se vuelven indistinguibles el uno del otro. Andrés lo sabía, y aún así, con una lentitud deliberada y respetuosa, deslizó un brazo bajo el pecho del animal y el otro bajo sus cuartos traseros, y lo levantó del suelo con la misma delicadeza con la que uno levanta algo que sabe que es frágil y que sabe que importa. El perro no resistió, no gruñó. Emitió un sonido muy pequeño, casi inaudible, algo entre un quejido y un suspiro, y luego se quedó quieto entre los brazos de Andrés, con una pasividad que era más elocuente que cualquier palabra. Era la pasividad de quien ya no tiene energía para desconfiar. Era, en su propia forma silenciosa, un acto de fe. Andrés comenzó a caminar. Las primeras cuadras fueron las más difíciles, no por el peso físico del animal, que era considerable pero manejable, sino por el peso de las miradas, porque la gente miraba. La gente que había ignorado al perro durante horas en el parque, mas de repente lo miraba ahora que alguien lo estaba cargando. Algunos con curiosidad, algunos con una incomodidad que no sabían del todo cómo procesar. Una señora de mediana edad, con bolsas de mercado en ambas manos, se detuvo en la esquina de la calle 17 y le preguntó a Andrés si el perro estaba muerto. Andrés le dijo que no, que estaba enfermo, que lo llevaba al veterinario. La señora frunció el ceño con una expresión que mezclaba la compasión con algo parecido al reproche, como si la existencia de ese perro enfermo en brazos de ese joven de chaqueta naranja, doblada bajo el brazo, fuera un problema que alguien debería haber resuelto antes, aunque ese alguien no fuera ella. Andrés siguió caminando. En la cuadra siguiente, un grupo de jóvenes que salía de un local de videojuegos se apartó para dejarlo pasar. Uno de ellos, el más alto, con audífonos colgados al cuello, miró al perro y luego miró a Andrés y dijo, con una mezcla de incredulidad y respeto genuino: «Eso está muy mal, hermano. Qué bueno lo que estás haciendo». Andrés asintió sin detenerse, no porque no agradeciera las palabras, sino porque detenerse significaba pensar, y pensar significaba calcular todo lo que todavía podía salir mal, y Andrés necesitaba, en ese momento, no calcular nada. Necesitaba solo caminar. El sol de marzo en Medellín tiene una cualidad particular que los habitantes de la ciudad conocen bien y que los visitantes aprenden rápido. No es el sol del trópico seco, agresivo y vertical, sino un sol húmedo que calienta de manera difusa, que se filtra entre las nubes con una suavidad engañosa y que puede hacerte sudar sin que sientas que el calor te golpea directamente. Andrés sudaba. El perro contra su pecho irradiaba una temperatura corporal que preocupaba. Los animales con infecciones bacterianas severas desarrollan frecuentemente un estado de fiebre sistémica, una respuesta inmunológica que eleva la temperatura del cuerpo en un intento de crear un ambiente hostil para las bacterias invasoras. En medicina veterinaria, una temperatura superior a los 40 grados centígrados en un perro es considerada una emergencia clínica. Andrés no tenía termómetro, pero tenía las manos, y sus manos le decían que algo en ese cuerpo pequeño estaba ardiendo con una intensidad que no era normal. Andrés apretó el paso.
Fue en la 8ª cuadra donde ocurrió algo que Andrés no esperaba y que con el paso del tiempo recordaría como uno de esos momentos que uno guarda no en la memoria, sino en el cuerpo. Una niña de no más de 7 años, con trenzas y una mochila de colores demasiado grande para su espalda pequeña, salió corriendo de la mano de su madre desde una tienda de barrio y se plantó frente a Andrés con la seguridad absoluta que tienen los niños cuando algo les parece importante. Lo miró a los ojos, luego miró al perro, luego volvió a mirarlo a él y dijo, con una voz clara y directa que no tenía ningún filtro de cortesía adulta: ¿Ese perrito va a vivir? Andrés se detuvo. Por primera vez desde que había salido del parque, Andrés se detuvo de verdad y miró a esa niña que lo miraba con unos ojos grandes y oscuros, llenos de una pregunta que era, en realidad, la misma que él se había estado haciendo en silencio durante las últimas 8 cuadras. La madre de la niña llegó en ese momento, disculpándose, jalando suavemente a su hija del hombro, pero Andrés levantó una mano en un gesto tranquilizador y le respondió a la niña, no a la madre, porque era la niña quien había preguntado, y las preguntas honestas merecen respuestas honestas. Voy a hacer todo lo que pueda para que sí. La niña asintió, como si eso fuera suficiente, como si la intención honesta de un ser humano fuera en sí misma una forma de garantía, y luego se fue de la mano de su madre, con la mochila rebotando sobre su espalda pequeña, dejando a Andrés solo de nuevo en la mitad de la acera, con un perro en brazos y 4 cuadras por delante. Esas 4 cuadras finales fueron distintas. Algo había cambiado en el ritmo de Andrés después de esa conversación de 10 segundos con una niña de 7 años. Había algo que se había asentado, de que había encontrado su lugar correcto dentro de él. Los etólogos, los científicos que estudian el comportamiento animal, han documentado durante décadas un fenómeno que llaman vinculación de transferencia, la tendencia de los seres humanos a desarrollar un sentido de responsabilidad y afecto profundo hacia un animal una vez que han realizado un esfuerzo físico o emocional significativo por su bienestar. No es sentimentalismo, es neurología, es la oxitocina, la misma hormona que regula el vínculo entre madres e hijos, fluyendo a través de circuitos cerebrales que no distinguen entre especies cuando el cuidado es genuino. Andrés no sabía nada de oxitocina, pero Andrés sentía, con cada paso que daba sobre ese pavimento desigual de barrio, que ese perro sin nombre ya no era un extraño. La clínica veterinaria se llamaba Centro Médico Animal del Sur, y su fachada verde pálido era visible desde media cuadra de distancia. Andrés la vio y algo en su cuerpo soltó una tensión que no había sabido que estaba cargando. Empujó la puerta de vidrio con el hombro porque tenía las manos ocupadas y entró en un espacio que olía a desinfectante y a esa mezcla particular de pelo animal y medicamento que es, para quien ama a los animales, un olor de cierta manera reconfortante. La recepcionista levantó la vista, vio a Andrés, vio al perro, y antes de que Andrés pudiera decir una sola palabra, ya estaba de pie, rodeando el mostrador, llamando hacia el interior con una urgencia que confirmó lo que Andrés ya sabía, que no había tiempo que perder. La veterinaria que salió del interior de la clínica se llamaba Valentina Ríos. Y tenía esa clase de presencia que inspira confianza, no por su tamaño ni por su tono de voz, sino por la velocidad y precisión con la que sus manos se movieron en cuanto vio al perro. Valentina Ríos llevaba 7 años ejerciendo medicina veterinaria de urgencias y había aprendido en esos 7 años a leer el estado de un animal en los primeros 10 segundos de contacto, con la misma eficiencia silenciosa con la que un músico experimentado lee una partitura, no nota por nota, sino como un todo,
como una estructura completa que revela su sentido de golpe. Lo que Valentina Ríos leyó en esos 10 segundos hizo que su expresión, sin perder la calma profesional, adquiriera esa seriedad particular que en los pasillos de las clínicas significa que la situación es grave y que no hay margen para demoras. Le indicó a Andrés que siguiera hasta una sala de examinación en el fondo del pasillo, una habitación pequeña de paredes blancas con una mesa de acero inoxidable en el centro que brillaba bajo la luz fría del techo. Andrés depositó al perro sobre esa mesa con el mismo cuidado con el que lo había cargado durante 12 cuadras, y en el momento en que sus brazos lo soltaron, sintió el peso de su ausencia de una manera física y concreta, como cuando uno cierra un libro que ha estado leyendo durante horas y de repente no sabe qué hacer con las manos. Valentina Ríos trabajó con rapidez y con una precisión que era, en sí misma, una forma de compasión. Revisó las lesiones cutáneas, tomó la temperatura rectal del animal, examinó las mucosas, palpó el abdomen con dedos expertos que buscaban información que los ojos no podían dar. Mientras trabajaba, le hacía preguntas a Andrés en voz baja. ¿Dónde lo había encontrado? ¿Cuánto tiempo llevaba así? ¿Si había comido o bebido algo? ¿Si había mostrado alguna reacción agresiva? Andrés respondió todo lo que sabía, que no era mucho, pero que era honesto. Y esa honestidad, esa ausencia de adornos o de exageraciones, pareció ser exactamente lo que Valentina Ríos necesitaba para completar el cuadro clínico que sus manos ya estaban dibujando. El diagnóstico, cuando llegó, confirmó lo que Andrés había intuido sin tener el vocabulario para nombrarlo: sarna sarcóptica en estado avanzado, infección bacteriana secundaria con signos de sepsis incipiente, desnutrición severa y una temperatura corporal de 39.8 grados centígrados, apenas por debajo del umbral crítico de los 40. Valentina Ríos explicó que la sepsis, ese estado en el que una infección localizada logra infiltrar el torrente sanguíneo y comenzar a afectar órganos vitales, era una de las principales causas de muerte en animales callejeros con heridas no tratadas. Que el sistema inmunológico, sometido durante semanas a la doble agresión del parásito y la bacteria, había comenzado a ceder. Que si Andrés hubiera llegado 24 horas más tarde, el desenlace habría sido, con alta probabilidad, irreversible. Andrés escuchó todo esto de pie, con la espalda apoyada contra la pared blanca de la sala, con los brazos cruzados sobre el pecho, en ese gesto que no siempre significa defensividad, sino a veces simplemente la necesidad de sostenerse a uno mismo. Luego preguntó lo único que importaba: si el perro iba a sobrevivir. Valentina Ríos lo miró directamente, con esa honestidad clínica que los buenos médicos, de cualquier especie, nunca sacrifican por comodidad. Le dijo que el pronóstico era reservado, que las próximas 48 horas serían determinantes, que iban a iniciar un tratamiento con antibióticos de amplio espectro, antiparasitarios sistémicos y suero intravenoso para estabilizar la hidratación y apoyar al sistema inmunológico, que harían todo lo que estuviera en sus manos. Y luego añadió algo que Andrés no esperaba: que el hecho de que ese perro siguiera vivo en ese momento, en esa mesa, en esa clínica, o era directamente atribuible a que alguien había decidido no seguir caminando. Vino entonces la conversación sobre el dinero. Andrés la había estado aplazando mentalmente durante toda la tarde, empujándola hacia el futuro como uno empuja una deuda que sabe que existe pero que no puede enfrentar todavía. El tratamiento estimado para las primeras 48 horas, sin contar hospitalización ni análisis de laboratorio adicionales, ascendía a una cifra que Andrés no tenía en su cuenta bancaria:
que sumada al arriendo atrasado y al descuento que probablemente le haría su jefe por las entregas incompletas de esa tarde, representaba un agujero financiero de proporciones considerables para alguien que vivía, como Andrés, al filo exacto entre lo suficiente y lo que no alcanza. Andrés pidió un momento, salió al pasillo, sacó el teléfono y, con la misma decisión directa con la que había tomado todas las decisiones de ese día, abrió una red social y grabó un video corto de menos de 2 minutos, de pie en ese pasillo de clínica que olía a desinfectante, con la voz un poco temblorosa, pero las palabras claras. Mostró al perro en la sala de examinación. Explicó lo que había encontrado, lo que el veterinario había diagnosticado, lo que se necesitaba. No pidió con dramatismo, no usó música de fondo ni efectos visuales. Solo habló, con esa honestidad directa que era, quizás, la característica más definitoria de Andrés Cárdenas como ser humano, y luego subió el video. Lo que ocurrió en las siguientes 3 horas fue uno de esos fenómenos que la sociología de las redes digitales lleva años intentando explicar sin terminar de lograrlo del todo. El video de Andrés fue compartido primero por 20 personas, luego por 200, luego por miles, no porque estuviera producido con sofisticación técnica, sino precisamente porque no lo estaba, porque había en él algo que las audiencias digitales, saturadas de contenido manufacturado y de emociones diseñadas para ser consumidas, reconocen de inmediato cuando lo encuentran: la textura inconfundible de lo real. Las donaciones comenzaron a llegar a la cuenta que Andrés había habilitado apresuradamente, primero en cantidades pequeñas, de personas que no tenían mucho pero que querían participar en algo que les parecía genuino, y luego en cantidades mayores, de personas que habían visto el video en sus teléfonos mientras cerraban el día y que habían sentido en algún lugar que no siempre está activo, pero que nunca desaparece del todo, y que querían hacer algo que importara. En menos de 4 horas, Andrés tenía cubierto el costo del tratamiento completo y tenía, además, mensajes de personas de 5 países distintos preguntando por el perro, ofreciendo ayuda, contando sus propias historias de animales encontrados y rescatados y amados. Andrés leyó cada mensaje sentado en una silla de plástico del pasillo de la clínica, con los codos apoyados en las rodillas y el teléfono cada vez más caliente entre las manos, sintiendo algo que no era exactamente sorpresa, sino más bien una especie de confirmación de algo que ya sabía, pero que el mundo, a veces, hace difícil de creer: que la bondad no es escasa, que no es rara, que solo necesita, la mayoría de las veces, que alguien la inicie. El perro pasó 4 días hospitalizado en el Centro Médico Animal del Sur. Andrés fue cada tarde, después del trabajo, a sentarse junto a su jaula durante media hora. No siempre llevaba nada. A veces solo estaba ahí, con la mano extendida a través de los barrotes para que el animal pudiera olerla, para que ese sistema nervioso pequeño y agotado pudiera ir aprendiendo, de a poco, que esa mano en particular no representaba peligro. Los etólogos llaman a este proceso resocialización positiva, el reentrenamiento gradual de un sistema de respuesta al miedo que ha sido condicionado por el trauma a ver amenaza donde no la hay. Es un proceso lento, es un proceso que no puede apresurarse y es, en su lentitud, una de las formas más profundas de respeto que un ser humano puede ofrecerle a un animal que ha sido dañado por el mundo. Al 5.º día, cuando Valentina Ríos le comunicó a Andrés que el perro había superado la fase crítica, que los valores sanguíneos se habían estabilizado y que la respuesta al tratamiento antiparasitario era positiva, Andrés no dijo nada durante varios segundos. Luego preguntó si podía entrar a la jaula. Valentina Ríos dijo que sí. Andrés entró.
Se sentó en el suelo de la jaula con las piernas cruzadas y esperó. Y el perro, ese animal que 5 días atrás no tenía la energía suficiente para levantar el hocico del concreto de un parque, se arrastró despacio hasta él y apoyó la cabeza sobre su pierna, y se quedó ahí. Andrés lo llamó Simón, por el parque donde lo había encontrado, sí, pero también porque Simón, en su raíz etimológica del hebreo Shimón, significa el que escucha, y Andrés sintió que ese nombre era exacto, que lo describía con una precisión que ningún otro hubiera tenido, porque lo que ese perro había hecho durante todas esas horas en ese parque, en medio de la indiferencia de cientos de personas, era exactamente eso: escuchar, con una paciencia que parecía imposible, el momento en que alguien se detuviera. Andrés Cárdenas no era un héroe. Andrés no tenía una fundación, ni un canal de YouTube, ni una historia perfectamente construida para ser contada. Andrés era un mensajero de 28 años, con una chaqueta naranja que odiaba, un arriendo atrasado y 2 entregas incompletas en su registro laboral. Andrés era, en todos los sentidos que importan, una persona ordinaria, y eso es precisamente lo más importante de esta historia, porque los actos extraordinarios no nacen de circunstancias extraordinarias, nacen de personas ordinarias que, en un momento ordinario de un martes ordinario, deciden no seguir caminando, y a veces eso es suficiente para cambiarlo todo.